Hay que hacer algunas aclaraciones de entrada para poder comprender la autopercepción que tenemos los judíos con respecto a nosotros mismos. Nosotros nunca nos referimos a los judíos a nosotros mismos como una religión, ya que la forma de identidad de ser judío no está determinada por una creencia religiosa, sino por condiciones de linaje de sangre, linaje familiar. Nosotros nunca hablamos de nosotros mismos como una religión, y siempre, incluso en nuestras plegarias, en nuestras enseñanzas religiosas, siempre nos referimos a nosotros mismos como un pueblo, como una nación, porque estamos unidos bajo un idioma, una historia, unas categorías de pertenencia colectiva común que hemos establecido desde hace 3 milenios. Entonces nosotros nos consideramos los judíos una nación, un pueblo, más no una religión. Además, porque dentro de nosotros tenemos más de 3 millones de judíos ateos que hacen parte de nuestra colectividad, pero no por ser ateos dejan de ser judíos. Además, tenemos judíos que tienen otras prácticas espirituales y aún así, por las condiciones establecidas por la ley judía, hacen parte del pueblo judío. Bueno, eso para que ustedes puedan entender así rápidamente un poquito cómo nos percibimos los judíos a nosotros mismos. Somos una nación, un pueblo con una experiencia religiosa, una experiencia espiritual, histórica y colectiva, que está consignada, testificada a través de unos libros que están en una compilación llamada Tanaj, que es lo que en Antiguo Testamento que es lo que en Occidente se conoce como Antiguo Testamento. Y pues tenemos un compilado jurídico que está establecido a través del Talmud, la Tosefta y el Midrash. Y pues tenemos un componente místico, esotérico, que está compilado a través de los libros que conforman el estudio de la Kabbalah. Para hablar un momentico rápidamente sobre eso. Además, porque somos nación, tenemos diversidad étnica dentro del pueblo judío. En estos momentos tenemos más de 6 grupos étnicos dentro del pueblo judío, y que en esa diversidad racial, étnica, cultural que tenemos, estamos unidos como un pueblo espiritual. Y dentro de esa diversidad étnica, yo hago parte de una etnia llamada la etnia sefardí. Yo les digo a la gente precisamente cuando me quieren atacar de que yo soy antisemita porque ataco al nazismo israelí, y cuando yo elijo hablar del nazismo israelí, estoy siendo muy responsable epistemológica y académicamente. No me estoy apresurando, no lo hago de manera visceral o subjetiva, sino que cuando elijo hablar del nazismo israelí, lo hablo con fundamento en las advertencias que nos daba Giuliano Pontara en su momento, que posteriormente Robert Paxton y acto seguido Baltasar Garzón nos han venido advirtiendo de cómo los nazismos han venido mutando, han venido permeando otros países, otros sistemas sociales, para promover su campaña de muerte y de imperialismo, y que incluso ha permeado el elemento religioso. Entonces aquí estoy siendo muy responsable cuando yo me refiero al nazismo israelí como el régimen que está gobernando el Estado de Israel en ese tiempo, y que se ha acrecentado, se ha acentuado, se ha agravado en este momento con los últimos acontecimientos que han venido surgiendo desde octubre de 2023. Está claro que lo que está ocurriendo es un genocidio, muchos judíos lo estamos reconociendo y lo estamos denunciando públicamente. No todos los judíos somos israelíes, no todos los israelíes son judíos, y tenemos constancia y elementos probatorios que demuestran que muchos israelíes no están de acuerdo con las políticas fascistas que está llevando a cabo el régimen. En estos momentos en cabeza de Ariel Sharon, y que quieren coexistir pacíficamente con lo palestino, y que lamentablemente han sido acallados, han sido censurados bajo múltiples amenazas. De hecho, en estos momentos tenemos más de 5.000 israelíes no sionistas que están en prisión solamente por el hecho de decir no estoy de acuerdo con el nazismo israelí, con el régimen de Benjamin Netanyahu. Hemos obtenido vídeos en los cuales vemos cómo la Mishtara, la policía
israelí reprime con violencia a la ciudadanía israelí, que pide un cese al fuego, que pide la renuncia de Netanyahu y que pide cambio en las políticas totales de lo que se está haciendo en Israel al respecto. Bien, entonces eso en primer lugar. En segundo lugar, estamos advirtiendo que desde hace décadas venimos varios movimientos judíos advirtiendo sobre el peligro de asociar el sionismo al judaísmo. ¿Qué es la campaña sionista que ha venido realizando y con muy buena propaganda y muy buenos pagos a muchos rabinos, a muchos líderes judíos, para hacerle creer a la gente que judaísmo y sionismo es uno y lo mismo, y que el sionismo es un elemento doctrinal intrínseco e inseparable de la enseñanza religiosa judía? Eso es totalmente falso, y voy a decirles rápidamente, por razones de tiempo, porque hay mucho que decir desde mi punto de vista, que el sionismo lo consideramos una herejía que va contra la enseñanza moral, ética y religiosa del judaísmo. Partiendo de este solo principio, solamente voy a mencionar del Talmud el tratado Ketubot, que nos advierte que después de la destrucción del templo de Jerusalén y la gran dispersión, a los judíos se nos tiene prohibido establecer un país propio, tener un territorio propio. Está prohibido por la ley judía que tengamos eso hasta que venga el Mashiach, hasta que vengan los días del Mashiach. Y el Mashiach todavía no ha venido, pero como para que se haya fundado tal cosa llamada Estado de Israel. Muchos rabinos en su momento protestaron contra los sionistas, les advirtieron que no fueran a fundar un Estado de Israel en Palestina, porque iba contra la doctrina judía, contra la enseñanza judía. Como decimos en nuestro término, es antijalágico, o sea, va contra la legislación judía. Y sin embargo no le hicieron caso, sino que además al gran rabino de Jerusalén en los años 40 del siglo XX lo amenazaron de muerte. Sabemos que la masacre de Nabi Musa, que hubo en Jerusalén en 1920, donde la versión oficial es que un grupo de árabes asesinaron a 12 judíos, se hirieron a otros 250. Sabemos por investigaciones más cuidadosas que esto no lo gestaron árabes, porque siempre han vivido judíos en Palestina, toda la vida ha habido paz, concordia, cooperación entre judíos, musulmanes, cristianos en Palestina. Es en 1920 cuando empieza toda esta situación, en donde sabemos que los perpetradores de ese crimen fueron sionistas disfrazados de árabes para echarle la culpa a los árabes, y en esa campaña de propaganda negra tuvieron éxito, y después surgieron los dos grupos terroristas, Irgun y Haganah, que cometieron decenas de atentados terroristas contra la población civil palestina, aún bajo mandato británico, entre los años 20, los años 30 y los años 40 del siglo XX. Así que no estamos hablando de una situación aparte, de un antes y después, sino que ya el sionismo viene trabajando acciones de terrorismo desde mucho antes de la fundación del Estado de Israel, y haciéndolo en nombre del judaísmo. Entonces, tenemos aquí Irgun y Haganah, que en 1948 terminan conformando lo que es hoy las Fuerzas de Defensa del Estado de Israel, o Tzahal en hebreo. Entonces su origen es un grupo terrorista, totalmente. Bien, entonces, es decir, todo desde antes y desde ahora, todo lo que se está haciendo desde la posición sionista es antijudía. Hemos podido ver, incluso demostrar, cómo el discurso sionista, por ser herético, por ser contra la ley judía, por lo tanto es antijudío, también tiene un discurso antisemita y autovictimista. Entonces ahorita todo el que hable mal del Estado de Israel, todo el que hable mal del gobierno israelí es un antisemita, y ya metieron en el Congreso de los Estados Unidos un proyecto de ley donde está prohibido criticar al Estado de Israel porque ya es antisemitismo. Hemos venido advirtiendo que esto no tiene razones, y es una manipulación fascista totalmente, porque hemos advertido, el sionismo
no tiene nada que ver con el judaísmo. El sionismo además se fundó como una ideología secular, no religiosa, totalmente aparte de la enseñanza religiosa y ética judía, y además porque hace todo lo contrario a lo que la ley judía dice que hay que hacer, como se debe comportar un judío. De ahí que vemos en Estados Unidos, desde octubre del año pasado, miles de judías y de judíos en los Estados Unidos que se han movilizado, incluso en Inglaterra también, para advertir que el sionismo no nos representa, que el Estado de Israel no nos representa. Una cosa es el pueblo judío y otra muy distinta al Estado de Israel. Que el sionismo no tiene nada que ver con el judaísmo y la gente no debe revolver la cosa. Lo estamos diciendo en los Estados Unidos, y el precio que hemos pagado son miles de judíos que están siendo arrestados, están siendo puestos bajo prisión por el simple hecho de aclararle a la gente eso y sentar una posición a favor del pueblo palestino, decir no al genocidio, rechazamos que no más palestinos asesinados en nuestro nombre. Además, porque hay un dato que no se comentó acá, y es que el 5% de la población del Estado de Palestina son judíos. Lo hemos mostrado. Tenemos evidencias de vídeos de judíos izando la bandera del Estado de Palestina, mostrando el orgullo de ser judíos palestinos y advirtiéndole a la gente: el Estado de Israel no nos representa, el nazismo israelí no tiene nada que ver con nosotros no reconocemos tal cosa llamada Estado de Israel, porque eso es una entidad que se fundó en contra de la ley judía, en contra de la enseñanza religiosa judía. Lo que pasa es que la propaganda sionista, como está muy bien financiada, pues solamente muestra que solamente hay un grupo religioso de personas más y que todo el mundo es judío. Pues no es así. En Cisjordania, las múltiples crímenes contra los derechos humanos que viene sufriendo la población del Estado de Palestina, que eso pues no se habla mucho, pero está ahí latente la situación en donde cristianos palestinos, musulmanes palestinos y judíos palestinos han sido víctimas del ejército israelí. Entonces vemos que el sionismo en realidad es una ideología antisemita, porque ataca no solamente a árabes, sino que también nos ataca a judíos. Quiero retomar un poquito la situación donde desde Estados Unidos se está diciendo que, y desde Israel precisamente ahorita, que el presidente Gustavo Petro pidió a la Corte Penal Internacional orden de captura contra Benjamín Netanyahu por fines de genocidio, y Netanyahu responde a través de la plataforma X, la antigua Twitter, que el presidente Petro es un antisemita. Pues resulta que ese mismo discurso de Netanyahu nos lo están achacando a todos los judíos que estamos en contra del nazismo israelí, en donde nosotros estamos respondiendo: a ver, ¿cómo es posible que nosotros, los judíos antisionistas, seamos antisemitas si nosotros mismos somos semitas? Incluso en mi caso, yo que pertenezco a la etnia sefardí, soy español, yo soy más semita que muchos que esos que están diciendo que antisemitismo, porque incluso si queremos ir más estrictamente a términos religiosos, la etnia sefardí es la única etnia del pueblo judío que está mencionada en la Biblia. Abdías capítulo 1 verso 20, los deportados de Jerusalén que viven en Sefarad. Sefarad en hebreo es España, o sea, más semita ¿para dónde? Entonces uno ve toda esa propaganda y me he tenido que enfrentar en las redes sociales, especialmente en TikTok, y retomando lo que el hermano Sheikh Marlon llamaba, y que estoy de acuerdo con él. Es urgente y estamos en mora de establecer este equipo interreligioso de reflexión de escrituras y doctrina, para advertirle a la gente que el sionismo es una ideología total anti de todo. Entonces tenemos que hacerlo, y que es con mucha preocupación que vemos cómo son los cristianos sionistas, y yo aquí hago la diferencia muy clara. Yo los llamo específicamente cristianos sionistas porque sí es verdad que hay cristianos de iglesias evangélicas que no son sionistas, pero hablemos del cristiano sionista, de las iglesias cristianas sionistas, que son iglesias evangélicas
que en sus templos izan la bandera del Estado de Israel y los vemos con símbolos israelíes y que incluso utilizan nuestros símbolos religiosos del judaísmo. Incluso vemos pastores evangélicos que se colocan el chal de oración que usamos los judíos en nuestras oraciones. Bueno, eso será una discusión de otro lado. Pero lo más aberrante, lo más descabellado, es que en sus templos izan banderas del Estado de Israel y oran por la victoria militar del Estado de Israel, y ellos tienen una lectura muy tergiversada en donde ellos creen que defendiendo al Estado de Israel están defendiendo al Israel bíblico. O sea, empezando que con excepción de los levitas, todas las demás tribus bíblicas desaparecieron. Ahorita en el pueblo judío no estamos organizados en tribus bíblicas, sino en grupos étnicos. Pero los cristianos sionistas todavía creen que existen las 12 tribus y que por lo tanto esas 12 tribus están presentes en el Estado de Israel y en la ciudadanía israelí, y que por lo tanto ellos tienen esa obligación de defender al Estado de Israel a capa y espada, sangre y fuego, con la creencia de que logrando el Estado de Israel una victoria militar no solamente sobre Palestina, sino contra todos los demás países árabes y contra Irán y contra Turquía y contra Rusia, porque ahí también meten a Rusia y a Egipto en la colada, ellos van a acelerar la segunda venida de Jesucristo y que Jesucristo va a gobernar sobre Jerusalén durante 1000 años. Que bueno, yo no sé dónde sacan, lecturas, son lecturas tergiversadas que tienen de las escrituras, pero ¿qué es lo que pasa? Que están realizando apología del genocidio, y ojo, porque esto en Colombia es delito. Artículo 102 del Código Penal colombiano: todo aquel que de cualquier manera justifique o apoye en cualquier manera regímenes o organizaciones que están incurriendo en el crimen internacional de genocidio, ahí tienen su castigo con varios años de prisión. Eso está en el Código Penal colombiano, y ahí estamos en mora de meterle varias denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación a varios líderes religiosos que públicamente han estado realizando apología del genocidio, incluso ante los medios de comunicación. Bueno, y estos pastores cristianos sionistas lo hacen. ¿Qué me he encontrado yo en las redes sociales? Me he encontrado que el cristiano sionista es en el fondo antisemita, es antijudío. ¿Por qué? Porque los he confrontado y les he dicho un momentico, o sea, Dios no bendice a los genocidas. Ellos dicen que Dios bendiga a Israel y que Israel, pueblo de Dios. No, yo les digo, el Estado de Israel no es el pueblo de Dios, no nos representan los judíos. Los judíos, pues bíblicamente tenemos el llamado del pueblo escogido de Dios, pero es que eso tiene otra connotación teológica, y estos genocidas, usurpadores, idólatras y blasfemos no nos representan, no son nosotros. Ustedes están defendiendo a quienes no deben defender. Con la suficiente presión y aclaraciones malentendidos, he podido descubrir que muchos de estos cristianos sionistas realmente son antijudíos, y es paradójico que defienden al Estado de Israel, pero tienen actos hostiles contra nosotros los judíos. Todavía nos citan citas bíblicas hostiles al judaísmo, en donde todavía nos acusan de la muerte de Jesucristo, de ser un pueblo rebelde, un pueblo desobediente y todo eso, que son insultos bíblicos que nos generan dificultades. Es decir, hemos visto más antisemitismo dentro de los cristianos sionistas que fuera de otros grupos. O sea, ni siquiera entre los mismos grupos pro-palestinos. Al contrario, yo he visto comprensión, escucha, solidaridad, y nos unimos todos para apoyar al pueblo palestino, porque lo que está pasando es terrible, pero es terrible al mismo tiempo ver cómo gran parte del antisemitismo lo estamos viviendo los judíos es con los cristianos sionistas. Entonces sí, la urgencia que dice el hermano Shane Marlon, es urgente realizar una campaña de educación, aclararle a la gente. Necesitamos espacios académicos y confrontar a estos pastores de iglesias cristianas sionistas para que entren en razón. Están apoyando un régimen neonazi, están apoyando un genocidio, y es el colmo que quienes dicen profesar la religión del amor, de la compasión, de la misericordia, de la fraternidad, estén haciendo todo lo contrario a lo que su Mesías les dijo que tenían que hacer. Y termino con eso. Bueno, muchas gracias, Rabino Richard. Yo quería hacerle dos comentarios.
El primero acerca de los semitas, ¿quiénes son más semitas? Si los askenazi, los sefardíes, claro que no hay duda que los sefardíes son más semitas que los askenazi, ¿no? Hace poco leía a alguien en España que decía que se puede hacer una valoración, digamos, del ADN. Los españoles, inclusive, serían mucho más semitas que los askenazi, que son los que dominan en Israel, ¿sí? Porque en realidad, digamos, sí está, ¿no? Hay tanta parte fenicia, tienen también componente arábiga, tiene por eso la componente sefardí, más mezclas con visigodos, con celtas, con romanos antiguos, ¿no? Entonces, realmente sí, ¿no? Bueno, es la primera aclaración. La segunda es que de mi, digamos, pasado soviético en Rusia, ¿cierto? En la Rusia de soviética, allí había unos conceptos un poco, porque también hay mucho, digamos, gente de ascendencia, ¿cierto?, hebrea, que profesa o no profesa la religión. Entonces allí eso lo colocaron muy fácil, y es que se considera una etnia, pues a qué etnia tú perteneces. Entonces dice la etnia hebrea, y después tú eres creyente o no eres creyente, ¿sí? Entonces, efectivamente, está también la República Autónoma Hebrea, ¿sí? Con capital Biribillán, por allá en la orilla del río Amur, ¿sí? Entonces, a lo que yo voy es que sí distinguen, digamos, en los pueblos eslavos, el tema entre hebreo, cuando es la etnia, la composición étnica, y el tema, digamos, de la creencia religiosa, que ya es judaísmo, ¿no? Entonces, allí sí, digamos, hacen esa diferencia. Pero otro, digamos, una pregunta para todos, comenzando con el rabino. Quería preguntarle a ustedes de cuándo se concientizó, en qué manera, cómo llegó, digamos, a este tema de ser prácticamente, digamos, un abanderado diría, ¿por qué no decirlo también, de la causa palestina? ¿Cómo usted llegó, digamos, a esa aparentemente, para muchos, digamos, colombianos de a pie, ¿sí?, que no entienden por qué un rabino, ¿cierto?, no está a favor de Palestina? ¿Cuál fue, digamos, ese proceso que usted lo llevó a tomar esa posición a favor de Palestina? Gracias, Edison. Esta reflexión para mí empieza desde la secundaria. Yo les voy a confesar una cosa. Yo, al ser un chico, un adolescente que asistía a los rezos del viernes en la noche, la sinagoga mayor Adat Israel, la sinagoga principal en la calle 94 con séptima, que de vez en cuando yo iba a rezar allá. Pues claro, obviamente pues estaba, les confieso que el adoctrinamiento sionista en muchas comunidades judías es tremendo, es terrible. Incluso en la liturgia sinagogal hay una plegaria por el Estado de Israel, y parte de esa plegaria dice que le conceda la victoria a su líder y a sus consejeros y al pueblo. Entonces, precisamente por ese adoctrinamiento sionista que hay, de que le quieren hacer creer a uno de judío que judío y sionista es lo mismo, que Israel y judaísmo son inseparables, y que merecemos un territorio y una soberanía propia. Bueno, entonces esto desde la secundaria, pues fui testigo de todo el adoctrinamiento sionista. Cuando empiezo yo a trabajar en el año 1999, año 2000, con hebreos católicos, empiezo a entender un poco más la situación que está ocurriendo en Palestina, y esto es gracias a la ayuda y la información que yo empiezo a obtener de parte del Patriarcado Latino de Jerusalén y del Custodio de Tierra Santa, con los franciscanos. Entonces empiezo a entender un poco más la situación de Palestina, porque pues en la sinagoga no se habla de la situación que vive, la crisis humanitaria que vive la gente del Estado de Palestina, en las regiones de Cisjordania y Gaza. Digamos, esto lo tiene mucho mejor elaborado en su momento el Patriarcado Latino de Jerusalén y el Custodio de Tierra Santa. Entonces empezamos a darnos cuenta, y empiezo para ese momento, cuando estoy trabajando con los hebreos católicos, vengan, propongamos una jornada de oración por la paz en Tierra Santa. Claro, estamos hablando de los años de la Segunda Intifada, la masacre de Nablus, la masacre de Jenin, en cabeza del falso Mesías Ariel Sharon, que eso sería otro tema para hablar, porque Ariel Sharon lo llamamos falso Mesías, y cómo Sharon, en un medio de comunicación en el 2003, él confiesa
que eso es otro tema para hablar, el proyecto del Gran Israel, que no se habla casi, pero en Occidente, pero que a cada rato lo hablan desde la Knesset, desde el Parlamento israelí, lo hablan los representantes de los partidos Shas, Israel Beitenu y Yahadut HaTorah. Ellos a cada rato están hablando, y es su plataforma política, el Gran Israel. Como Ariel Sharon comenzó en su momento, incluso en los 80s, cuando Israel invade Líbano, parte del proyecto, ya era la expansión del Gran Israel, luego con Sharon, y luego lo estamos viendo ahorita con Netanyahu, pero bueno, eso será otro tema porque eso es más larguito todavía. Bueno, entonces empiezo a tener conciencia hacia los años 2003-2005, ver cómo el nazismo israelí en cabeza de Ariel Sharon empieza a acabar con la gente. O sea, a pesar de la respuesta de resistencia de Hamas, de Hezbollah, de los mártires del Al-Aqsa, sin embargo, viene la respuesta. ¿Y qué es lo que veo? Siempre la población civil llevando del bulto. Entonces empiezo a entender. Primero, algo aquí no me están comentando. Vamos a explorar un poco más la situación. Pero ya hace los años 2005, 2006, ya empiezo a oficializar una posición de distanciamiento frente al sionismo, y esto me empieza a causar unas persecuciones, una campaña de propaganda negra, una campaña de desacreditación pública, una serie de conspiraciones en donde incluso pretenden incluso destruirme laboralmente, profesionalmente, cerrarme las puertas de las universidades para que nunca yo pueda llegar a ser profesor universitario, que no me reciba en ningún lado, ser vetado en los medios de comunicación. Durante muchos años los medios de comunicación no me ponían atención sobre muchos temas, a pesar de que yo enviaba comunicados de prensa, y bueno, entonces cada año empezar a ver la situación. Entonces ahí es donde empezamos, 2005, 2006, a compartir con el hermano Marlon, y ya empezar a intercambiar información y a ver mucho más allá la situación. No solamente la situación que está viviendo la población civil en Palestina, sino además, y esto que casi no se habla, la presencia de la comunidad judía en Irán, que también una parte de la propaganda sionista es que no hay judíos en Irán, y si los hay están pasando una persecución terrible y están siendo exterminados por el régimen de los ayatolas. Cuando yo empiezo a acercarme a tener información oficial de primera mano, me doy cuenta de que eso es una total mentira. Entonces ya se me empieza mentalmente a descomponer todo ese adoctrinamiento que desde pues teníamos en la sinagoga de ese momento, y empezar a compartir con judíos de otras latitudes del planeta que han manejado campañas antisionistas. Rabinos por los Derechos Humanos, que es una ONG que está trabajando mucho en Cisjordania, la campaña No en mi nombre, tanto en Israel como en Estados Unidos, el movimiento ultraortodoxo Neturei Karta, que por cierto, de ahí salió el rabino Moshe Hirsch, que fue ministro de Asuntos Religiosos del Estado de Palestina en la época de Yasser Arafat. O sea, empiezo a tener información de hechos desde momentico, no, esto no es. Y ya finalmente empezar a entender, ya profundizando estudios de Talmud, a entender cómo el sionismo es una herejía que va contra la enseñanza religiosa, ética y moral del judaísmo, para llegar a este momento y poder convertirme en el único rabino en América Latina, porque es que yo desconozco que otro compañero rabino está saliendo públicamente a advertir sobre la gravedad del nazismo israelí y sobre la gravedad de todo este discurso sionista y toda esta propaganda que están haciendo para llegar a este momento. O sea, ha sido un proceso, digamos, los cristianos, el evangelio tiene una frase del ciego de Siloé, y con esto termino, que el ciego de Siloé, creo que es en el cuarto evangelio, Juan, que dice, o sea, yo pasé como el ciego de Siloé, porque antes era ciego y ahora puedo ver.